Bien. Eh, bueno, ya ve que vimos la formación reticular, ¿verdad? La última vez. Sáqueme de la duda. ¿Sí? A ver, ¿los escucha? Sí, maestra, ahí se escucha. Ah, ok. Entonces, miren, el día de hoy vamos a empezar a analizar el cerebelo, ¿sí? ¿Alguien que nos quiera comentar cuáles son las divisiones más importantes del cerebelo? Pues está la filogenética, la funcional, anatómico, nada más, que yo me acuerdo. Es correcta. Sí, ¿verdad? Filogenética, donde estaría el arqui y paleoneocerebelo. La funcional, donde está el vestíbulo cerebelo, espino cerebelo y el cerebro cerebelo o ponto cerebelo. Y de la anatómica, ¿cuál sería la división? El, eh, ese hemisférico, bueno, el vermis, hemisferio, y el flóculo nodular. Exactamente, ¿verdad? El lóbulo flóculo-nodular con el vermis, que es parte del vermis, el nódulo, y los hemisferios cerebelos, efectivamente. Entonces, como saben bien, el cerebelo es una estructura infratentorial, que ya veremos que su cara superior o cara tentorial se va a estar relacionando con el tentorio o tienda del cerebelo, y vamos a tener una cara occipital que se va a estar relacionando con el óvulo, con la escama del hueso occipital, y vamos a tener una cara petrosa, que es la que se relaciona hacia adelante a la porción petrosa del temporal, ¿verdad? Entonces tenemos una cara superior a una cara tentorial, que ya ven que es la superficie cerebelosa que el neurocirujano debe abordar, ¿sí? En lo que serían los abordajes infratentoriales, supracerebelosos. Tenemos también aquí en la cara occipital, vamos a tener que hacer este, una disección de la cara occipital del cerebelo para los abordajes suboccipitales. Mientras que la cara petrosa, les pregunto, se relaciona, decíamos, con la cara posterior de la porción petrosa del temporal, el peñasco. ¿En qué abordajes es donde nosotros tenemos que disecarla, esta cara petrosa? ¿Quién se acuerda en qué abordaje se puede este, disecar la cara petrosa del cerebelo? Buenos días, doctor. En Buenos el días. eje retrosigmoideo. Retrosigmoideo, efectivamente, para el abordaje del ángulo punto cerebeloso, ¿verdad? Para explorar Ujú. ahí el quinto, séptimo, octavo, y el foramen yugular, ¿verdad? Sería la cara petrosa ahí para el ángulo punto Ah, cerebeloso, sí, ¿sí? sí, Muy sí. bien. Entonces, si vamos viendo cada una de estas caras, vamos a empezar con la cara superior, que es la cara tentorial, que se dice que tiene forma de un techo de dos aguas. Entonces, si la vamos explorando, vamos a tener que aquí adelante va a haber una fisura, que va a ser la fisura cerebelo mesencefálica, y ya después tendríamos el resto aquí, los hemisferios cerebelosos, ¿verdad? Los tenemos así, los hemisferios cerebelosos en esta localización. Y entonces vamos a ir tiene así la cara. Esta cara ya ven que tiene forma de techo de dos aguas. Si lo vemos en una vista posterior, como sería en el abordaje
supracerebelosa tendría esta forma, ¿verdad? Así sería. Aquí así, y aquí vamos a ver la cara inferior posteriormente. Y aquí estaría el tentorio, y aquí exactamente en la línea media, donde está el tentorio, tendríamos un pequeño cenito, ¿verdad? ¿Qué seno será este? Que está exactamente ahí en la línea media, ¿sí? Del tentorio o de la tienda del cerebelo. ¿Alguien recuerda qué seno sería este? El longitudinal inferior, Aquí, fíjense, seno en el recto. anterior desemboca el longitudinal inferior y la vena cerebral magna o de Galeno. Y después este cenito se va hacia atrás a la confluencia de los senos, que antes se llamaba prensa de Erófilo. Entonces, ¿cómo se llama este cenito? El seno recto. Es el seno recto, exactamente. Tendríamos el seno recto, ¿no? Bien, entonces aquí en la línea media tendríamos propiamente todo esto sería el permis, que sería la especie de gusano. Y aquí tendríamos los hemisferios cerebelosos, ¿verdad? El hemisferio cerebeloso del lado izquierdo y aquí el hemisferio cerebeloso del lado derecho. Tendríamos aquí como relación lo que sería el mesencéfalo, porque decíamos que aquí se encontraba la fisura cerebelo-mesencefálica. Entonces, esta es la fisura cerebelo-mesencefálica. Aquí tendríamos los colículos inferiores y aquí arriba los colículos superiores. Más arriba quedaría la glándula pineal. Aquí podríamos representar un nerviecito. ¿Qué nerviecito sería este? Está ahí en el tectum del mesencéfalo. Es el cuarto nervio craneal, doctor. Exactamente, es el troclear, ¿verdad? Que estaría en el troclear. Ahí en relación con la fisura cerebelo-mesencefálica. Como ustedes saben bien, la superficie del cerebelo es una superficie que está formada por la corteza cerebelosa que tiene gran cantidad de surcos transversales y dentro de esos surcos transversales se encuentran otros pequeños pliegues que son las folias, de tal manera que gran parte de la corteza cerebelosa queda oculta en la profundidad de estos surcos transversales con los pequeños pliegues que serían las folias, ¿verdad? Si pusiéramos aquí lo que sería la superficie cerebelosa y aquí profundamente decíamos a estos surcos transversales, tendríamos otros pequeños pliegues que serían las folias, de tal manera que lo único que estamos viendo en la superficie de la corteza cerebelosa sería estas porciones y el resto quedaría oculto en estos surcos transversales y los pequeños pliegues que serían las folias. De estos surcos transversales hay unos muy profundos que aquí en la cara superior o cara tentorial del cerebelo tendríamos que estaría más o menos en este punto, este surco, que es muy profundo y que por ser muy profundo se denomina una fisura, ¿sí? Que va a dividir así en forma general lo que sería el óvulo anterior del cerebelo del óvulo posterior del cerebelo. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta fisura que se localiza aquí en la cara tentorial o superior del cerebelo y que se extiende de los hemisferios cerebelosos y también se extiende a nivel del vermis? ¿Alguien recuerda cómo se llama esta fisura? La fisura primaria, doctor, que lo divide en anterior y posterior. Exactamente. Esta es la fisura primaria, que ya ven que el doctor Roton también maneja su propia nomenclatura y le llama también la fisura tentorial, porque efectivamente se encuentra aquí en la cara tentorial. Aquí podríamos ir hablando sobre las divisiones que presenta esta cara tentorial. El lóbulo anterior corresponde también al nombre del lóbulo cuadrangular, ¿verdad? Entonces también aquí el lóbulo anterior se encuentra el denominado lóbulo cuadrangular y que se va a relacionar con una porción del vermis que se denomina, que es la porción más alta del vermis dorsal o vermis superior, que es el que estamos ahorita aquí explorando. ¿Cómo se denomina esa porción del vermis dorsal o superior que se encuentra más alto y que se va a relacionar con este lóbulo, que sería el lóbulo cuadrangular? Aquí estaría el lóbulo cuadrangular. ¿Alguien El, recuerda cómo se llama esta el porción del vermis? culmen, doctor. El culmen, exactamente. Entonces, tenemos el culmen es la porción de la cara tentorial del cerebelo
que se relaciona con el lóbulo cuadrangular o anterior. Ya veremos que aquí, en este lóbulo cuadrangular, cuando se hace la disección de su porción anterior, por ejemplo, si se corta aquí parte del lóbulo cuadrangular de uno y otro lado, profundamente se encuentra ahí un pequeño lóbulo profundo, que lo vamos a marcar aquí así. Aquí está otro pequeño lóbulo, pero que está profundo a la porción anterior del lóbulo cuadrangular. ¿Alguien recuerda qué lóbulo está aquí, ventral, inferior, en el extremo anterior del lóbulo cuadrangular? ¿Alguien recuerda? El lóbulo flóculo nodular. Fíjense, el lóbulo flóculo nodular, ya lo veremos que ese se va a encontrar hacia la cara petrosa, pero está en relación con la porción ventral, ¿sí? Y se va a relacionar con el velo medular inferior del cuarto ventrículo. Aquí las estructuras que estamos revisando estarían en relación con el velo medular superior, los pedúnculos cerebelosos superiores. ¿Alguien recuerda entonces qué lobulito aparece aquí, eh, ventral o inferior a la porción anterior del lóbulo cuadrangular? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál sería? ¿Qué lóbulo sería este? Dice, se denomina el lóbulo central. Este lóbulo central se incluye en parte del vermis dorsal, que es el que estamos ahorita en este sitio, con sus alas, ¿sí? Entonces el lóbulo central, ¿sí? Tiene sus alas y tiene su porción que está en el vermis. Y es interesante que por abajo de este lóbulo central, relacionándose con el velo medular superior del techo del cuarto ventrículo, se encuentra la língula, ¿sí? Entonces ahí va uno más o menos entendiendo y vamos a ver unas disecciones del libro del doctor Roton, ¿verdad? En donde la língula se encuentra a nivel del vermis dorsal, ¿sí? Y por arriba de la língula se encuentra el lóbulo central con sus alas, ¿sí? Lóbulo central, parte del vermis dorsal, y a los lados sus alitas que serían el lóbulo central. Si quieren, miren, para que vaya quedando un poquito más claro esta descripción que estamos haciendo, pues vamos a dejar de compartir y miren, vamos a ver aquí. Aquí estaría. Vamos a ver si, acá está. Miren, estamos ahorita en esta opción. Dejen ver, se está compartiendo. A ver, si me permiten, Podemos déjenme ver ver, es que si me están llamando. Permítanme un momentito así, ahorita regreso. Nos preguntan, el culmen, ¿sí? Se está relacionando con qué lóbulo. Pues sería con el lóbulo cuadrangular, que forma parte del lóbulo anterior. Pero debemos recordar que en este lóbulo anterior, ventral al lóbulo cuadrangular, se encuentra el lóbulo central con su ala. Aquí estaría el ala del lóbulo central. Y también recordemos que por abajo del lóbulo central se encuentra la língula, y por abajo de la língula se localiza el velo medular superior, que decíamos va de un pedúnculo cerebeloso superior a otro pedúnculo cerebeloso superior. Bien, después comentamos que por atrás de la fisura primaria o fisura tentorial se encuentra el lóbulo posterior. Ya ven que este lóbulo posterior va a presentar algunas subdivisiones. Y entonces en esta cara tentorial vamos a tener otra fisura, aparte de la fisura primaria o tentorial, vamos a tener una fisura que me está subdividiendo a los hemisferios cerebelosos, así como también al vermis dorsal. Y entonces a nivel de los hemisferios cerebelosos tendríamos primero que está la fisura que se llama la fisura postclival, que me está dividiendo la cara dorsal
de los hemisferios cerebelosos me lo está dividiendo en lo que sería hacia adelante, tendríamos, esto sería el lóbulo simple, por delante de la fisura postclival, y hacia atrás tendríamos el lóbulo semilunar superior, que ya estaría hacia el borde posterior del hemisferio cerebeloso. Y si vamos describiendo sus relaciones con el vermis, vamos a observar que el lóbulo simple se relaciona con la porción del vermis que se denomina el declive, ¿verdad? Entonces, después del culmen viene el declive, y en el extremo posterior del vermis dorsal o superior se encuentra aquí el folium, que tiene forma de hojita. Entonces, aquí estamos aprendiendo cuáles son las porciones, por un lado, de los hemisferios cerebelosos y también del vermis dorsal. Podríamos decir que el vermis dorsal o superior, si vamos de adelante hacia atrás, tendríamos, si hiciéramos un pequeño esquema, tendríamos primero lo que sería la língula. Por arriba de la língula tendríamos el lóbulo central, y por arriba del lóbulo central tendríamos aquí ya el culmen, y después del culmen tendríamos lo que sería el declive, y por último, en el extremo posterior, tendríamos lo que es el folio, ¿verdad? Así, tratando de esquematizar las estructuras que forman el vermis dorsal o el vermis superior, ¿verdad? Y que aquí la língula, recuerden que se va a estar relacionando con el velo medular superior, que vendría aquí así, el velo medular superior, ¿verdad? Formando parte del techo del cuarto ventrículo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esas serían algunas de las características de la cara dorsal del cerebelo. Si quieren, podríamos irlo revisando en las disecciones del doctor Roto. Entonces, aquí tendríamos la cara tentorial, ¿no? Muy bien. Entonces, se ve aquí muy bien la fisura cerebelo-mesencefálica, ¿verdad? El culmen que se está relacionando con el óvulo cuadrado, ¿eh? Tendríamos aquí atrás la fisura primaria, la fisura tentorial. Después vendría el declive que se relaciona con el óvulo simple, que hacia atrás lo está limitando la fisura postclival, para más posteriormente la porción del óvulo semilunar superior, que se relaciona aquí con el extremo posterior del vermis dorsal, que es el folio. Aquí abajito es donde tendríamos el óvulo central, más hacia abajo la língula, culmen, declive y el folio. Entonces es importante ir viendo las relaciones de cada una de las porciones del vermis con las porciones de los hemisferios cerebelosos. ¿Okay? Pasaríamos a ver ahora la cara, sí, inferior, que es la cara occipital, ¿no? Entonces vamos a tener esta cara occipital, y entonces lo vamos a ir describiendo como si lo estuviéramos viendo, para también nos lleven que los abordajes occipitales, suboccipital, para los tumores cerebelosos o los tumores del cuarto ventrículo. Entonces, vamos a poner aquí, ahora aquí hacia abajo, lo que sería nuestra fisura cerebelo-medular, ¿sí? Vamos a poner el resto de los hemisferios cerebelosos. Entonces, quiere decir que si vemos una vista lateral del cerebelo, aquí estaría la cara tentorial y aquí vemos la cara que estamos estudiando ahorita. Voy a hacer un poquitito más preciso. Aquí tendremos así un borde superior y después así. Entonces, si se dan cuenta, esta es la cara tentorial y esta es la cara occipital. Aquí ya vemos que hay una fisura, que es la fisura petrosa o la fisura horizontal, que está separando propiamente la cara tentorial o superior
de la cara occipital o inferior. Esta va a ser esta fisurita que vamos a analizar. Si quieren la podemos poner aquí, ¿sí? Más o menos quedaría en este punto. Ahí estaría esta fisura, que es la fisura petrosa o la fisura horizontal, que está posterior, en este caso, pero también está superior, ¿sí? La fisura petrosa, ¿sí? O también denominada horizontal, que me está separando la cara tentorial de la cara occipital. Y entonces vamos a ir de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta porción, que es la posterior, también está siendo superior. Y esta va a ser el extremo anterior, que va a ser inferior, estaría aquí en este punto. Y entonces podríamos poner aquí el tallo cerebral, que vamos a poner parte del tallo cerebral, lo que sería parte de la médula oblongada. Y entonces aquí se localiza otra fisura importante, que es la fisura cerebelomedular. Fisura cerebelomedular, que está allí entre la cara inferior del cerebelo y la médula oblongada. Entonces, en la línea media, pues tendríamos aquí el vermis, ¿verdad? Aquí estaría el vermis y los hemisferios cerebelosos. Bueno, tenemos los hemisferios cerebelosos. Tendríamos aquí, en el extremo posterior, estaría el folium. Este que estaría pedacito del folium en el extremo posterior de la cara dorsal. Quiere decir que aquí a los lados veríamos que por arriba de la fisura petrosa o fisura horizontal tendríamos el lóbulo semilunar superior. Lóbulo semilunar superior, que hace rato decíamos se relaciona con el folio. Y entonces en esta cara ventral, que de los hemisferios cerebelosos sería todo el lóbulo posterior, todo esto es lóbulo posterior. Recuerden que el lóbulo anterior solamente se localiza en la cara dorsal, y por atrás de la fisura primaria o tentorial se encuentra el lóbulo posterior, que se extiende por toda la cara inferior también. Y este lóbulo posterior va a presentar aquí otra fisura que se dirige de los hemisferios cerebelosos al vermis, ¿sí? Que es la fisura previventral. Entonces, esta es la fisura previventral. Y esta fisura previventral me está dividiendo al lóbulo posterior en dos pequeños lóbulos, que sería el lóbulo, sería el semilunar inferior, que estaría por abajo de la fisura horizontal o de la fisura petrosa, de un lóbulo muy grande anterior, que es el lóbulo biventral. Entonces aquí tendríamos el lóbulo biventral. Muy bien, entonces la fisura previventral me divide el lóbulo posterior del cerebelo en su cara occipital, en el semilunar inferior y en el lóbulo biventral. Si vamos viendo las relaciones de estos lóbulos o estas subdivisiones del lóbulo posterior con el vermis ventral, vamos a tener que aquí se va a encontrar a nivel del semilunar inferior, se va a localizar lo que sería el tuber. Este sería el tuber. Ahora ya estamos en el vermis ventral. Entonces quiere decir que aquí es donde se encontraría el tuber. Si estuviéramos en la línea media, aquí quedaría el tuber, y el folium quedó hacia arriba. Aquí sería, si estamos hablando solamente en la línea media, ¿sí? De lo que sería aquí en el vermis ventral, ¿verdad? Entonces aquí arriba sería, este sería el folium, y por abajito de él se encuentra el tuber. Por adelante de él, vamos a observar que el vermis ventral se ensancha. ¿Sí? Entonces vamos aquí viendo que en realidad aquí hay unos surcos, ¿sí? Unos surcos que van a ser las valléculas, que en la cara dorsal no veíamos un surco que separara el vermis de los hemisferios cerebelosos. Pero aquí una característica muy importante del vermis ventral o inferior es que sí existen unos surcos que están separando al vermis ventral de los hemisferios cerebelosos, que son las valléculas, una derecha y otra
Muy bien. Entonces, decíamos que del vermis ventral, ¿sí? El extremo posterior es más superior y el extremo anterior es más inferior. Y va, entonces va del tuber, adelante del tuber va a ir la pirámide, y adelante de la pirámide, adelante y ya un poquito más inferior, estaría la úvula. ¿Sí? Muy bien. Ahora, aquí lo interesante es que vamos a encontrar que por delante de la úvula, en el vermis ventral, se encontraría el pequeño nódulo. Entonces, el nódulo lo pondríamos aquí hasta adelante. ¿Sí? Y aquí, este nódulo tiene la característica que se está relacionando con el velo medular inferior. Entonces se imagina ahí en el velo medular inferior lo que sería el nódulo, ¿verdad? Ya veremos que va a formar parte del óvulo flóculo nodular. Bien, aquí en el óvulo biventral, a los lados de la úvula, se encuentran unos pequeños ensanchamientos, unas pequeñas intumescencias a los lados del vermis ventral en la posición de la úvula, que ya ven que reciben el nombre de tonsilas o las amígdalas cerebelosas. Aquí tengo la tonsila de un lado y otro lado, que ya ven que se están abocando hacia el foramen magno o foramen occipital. Entonces, las tonsilas son parte del lóbulo biventral, se encuentran a los lados de la úvula, por eso le denominaron las tonsilas, amígdalas y la úvula, porque remedaba un poquito a lo que sería el istmo de las fauces, ahí la orofaringe, con la úvula, y lo que serían las amígdalas o tonsilas palatinas, ¿verdad? Entonces serían estas características. Si quieres, vamos a verlo en la disección del doctor Roton. Entonces, miren, aquí tenemos la cara inferior o la cara occipital del cerebelo, ¿no? Entonces, ya decíamos, esto va a ser posterior y superior, y este extremo va a ser inferior y anterior. Entonces, vamos analizando el folio que se encuentra en el extremo posterior del vermis dorsal, por abajo de él ya se encontraría el tuber. Aquí es donde se encuentra esta fisura que comentamos, que es la fisura horizontal o la fisura petrosa, que está separando la cara dorsal de la cara ventral, que también está separando estas subdivisiones del lóbulo posterior, que sería el semilunar superior, por arriba de la fisura horizontal o petrosa, y el semilunar inferior por abajo de la misma. Y que el semilunar inferior se relaciona con la porción del vermis ventral, que es el tuber. Después tendríamos esta fisura, que es la fisura suboccipital, o también llamada la fisura previventral. Si se dan cuenta, son nóminas que se pueden manejar de un otro lado, previventral, o la que sería la suboccipital, que me está separando el semilunar inferior, ¿verdad? De lo que sería aquí este lóbulo, que es el lóbulo biventral. Todo este es el lóbulo biventral. Y como parte del lóbulo biventral, aquí a los lados de esta porción del vermis ventral, que es la úvula, tenemos las tonsilas o las amígdalas cerebelosas. Y la porción piramidal del vermis ventral relacionándose, ¿sí?, con lo que sería el lóbulo biventral. Entonces, el lóbulo biventral, ¿sí?, que presenta una subdivisión porque tiene forma así de unas protrusiones que serían las tonsilas, ¿sí?, o amígdalas, las amígdalas. Ahora fíjense, aquí tenemos la úvula, quiere decir que el nódulo, aquí se dan cuenta que estamos viendo el foramen, ¿sí?, la abertura ventricular media o el agujero de Mayendi, ¿sí? Quiere decir que aquí adelantito de la úvula es donde se va a encontrar el pequeño nódulo que hace una pequeña protrusión en el velo medular inferior, ¿no? Entonces, esas serían las relaciones aquí
de lo que sería el vérniz ventral. ¿Ok? Ahora, nos faltaría revisar la cara petrosa, que es la cara que podemos nosotros disecar cuando estamos haciendo un abordaje del ángulo pontocerebeloso, que puede ser por vía retrosigmoidea, lo más común, como estaban comentando. Entonces, esta cara petrosa pues, recibe el nombre de cara petrosa porque se relaciona con la cara posterior del peñasco o la roca temporal. Y entonces, si la vamos a analizar, esta cara petrosa, tendríamos lo que sería aquí parte de la cara ventral, dorsal, perdón, y aquí la cara inferior. Vamos a representar, bueno, vamos a poner todo aquí así. Aquí sería el culmen, el techo de dos aguas, que es la cara tentorial, aquí la cara ventral, y aquí vamos a poner el resto del hemisferio cerebeloso. Vamos a representar el tallo cerebral. Vamos a poner aquí lo que serían los pedúnculos cerebelosos superiores, limitando la fosa interpeduncular. Tendríamos aquí el puente, el surco médulo pontino, y aquí tendríamos la médula oblongada, la decusación piramidal, las piramidales y las olivas, ¿verdad? Estaríamos ahí representando aquí con el surco basilar. Entonces, aquí vamos a observar que la cara petrosa presenta una fisura, sí que es la continuación hacia adelante de la fisura petrosa o la fisura horizontal, que vendría aquí así. Estaría la fisura horizontal o la fisura petrosa, que decíamos divide la cara superior o tentorial de la cara inferior o occipital. Mira, aquí lo interesante es que esta fisura horizontal o petrosa, aquí en la cara petrosa del cerebelo, se subdivide en dos brazos o dos ramas, que sería la fisura cerebelo-pontina superior y la cerebelo-pontina inferior. Entonces, cerebelo-pontina superior y cerebelo-pontina inferior. Porque están en relación con el ángulo ponto-cerebeloso. Entonces, aquí estaría el brazo o la rama superior de la fisura, decíamos cerebelo-pontina. Cerebelo-pontina, que está en relación aquí con el ángulo ponto-cerebeloso. Y esta sería la rama inferior de la fisura cerebelo